Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy deseoso de poder conversar con vos este tema, el recurso de la ley para vivir reposadamente. Y qué buen tema. Sí. La ley para vivir reposadamente. Eso lo dice Timoteo, me parece, para vivir quieta y reposadamente. Exactamente. En el contexto de gobierno. En el contexto de gobierno. Y saludamos igual a todas las personas que nos están escuchando. Les deseamos de verdad que estén muy bien y que puedan estar junto con nosotros siendo edificados por esos temas tan importantes de tratar. Así es. Saludos a todas las personas y como hemos dicho en diferentes lugares del mundo que nos escuchan. Sí. Saludar y recordar que están en nuestras redes sociales para poder generar o continuar con este diálogo. Y yo quisiera poner aquí, como decir, un principio sobre la mesa, con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Podemos tener claro, mi estimado amigo, que nadie tiene el derecho a hacer el mal por más injusticias que haya pasado. Uh-huh. Es decir, nadie tiene derecho a responder mal por más acciones externas a las cuales se haya enfrentado. Uh-huh. Este principio es fundamental, ¿verdad? Porque la naturaleza humana no es autónoma en cuanto a, digamos, a su manera de conducirse. No es autónoma en cuanto a sus normas o sus propias normas, ¿verdad? Porque si no tendríamos una sociedad en caos. Ok. Estamos diciendo entonces de que no existe o no debería existir ni es correcta la justicia en mano propia. O sea, no puedo asumir yo la justicia en mis manos. No, pero entonces, ¿cómo asumir la justicia en un mundo caído? Exactamente. Es decir, si no es para cada persona, o sea, que cada persona no es que busca su propia justicia, pero necesitamos justicia, necesitamos normas. Correcto. ¿Quién las establece? ¿Por medio de quién las establece? ¿Y cómo se llega a velar por que estas, digamos, normas se ejecuten, se logren? Son preguntas necesarias, sí, ¿verdad? Obviamente esto, y como ya lo dijimos anteriormente, tiene que ver con el gobierno, ¿cierto? Con el gobierno civil. Que aquí sí quiero hacer una distinción. Cuando hablamos de gobierno, no estamos hablando de partidos políticos, ni de una posición política u otra. Claro. Los creyentes, de acuerdo a sus convicciones, deben tomar o toman una postura política, ¿verdad? Cada uno pues responsable. Como ciudadanos libres. Con ese derecho. Sí. Su derecho de tomar una u otra postura, ¿cierto? Exacto. La iglesia no es el lugar para hacer propaganda política. Cada creyente en su comprensión y su libertad toma una postura política. Pero aquí el tema no es de política, el tema es de gobierno humano y cómo Dios ha instituido gobiernos tan buenos como el mejor que haya habido. Y tan déspotas como el de Nerón, por ejemplo. Sí, inclusive los déspotas, porque es impresionante que el Señor llama en la historia bíblica a déspotas sus siervos. ¿Cómo se llama no fue el nombre? Ciro, por ejemplo, Ciro, Nabucodonosor. Sí, correcto. Reyes paganos, idólatras, Ciro mi siervo. Claro, sí. Claro que sí. Entonces, no significa que con esto que estás hablando del sentido de la autoridad que Dios delega a través de gobiernos, ¿verdad? No significa que todos los gobiernos son conforme a la voluntad de Dios. Correcto. Resalto algo, perdón que te interrumpa, nada más para que sigas con lo que quieras compartirnos. Principio de autoridad delegado. Principio de autoridad delegado. Me encanta eso que dijiste. Exacto. Nada más para resaltar ese principio de autoridad delegado. Exacto, sí. Es básicamente, digamos, entendemos que los gobiernos son delegados. Todo el principio de autoridad es delegado por Dios. No necesariamente que esto vaya a traducirse en que todo gobierno tiene que ir caminando conforme a la voluntad de Dios. Claro. Entonces, pero aún cuando un gobierno no camine por la voluntad de Dios, ¿verdad? Conserva por Dios ese, como lo acabas de decir, un excelente término, ese principio de autoridad delegado. Okay. O sea, quien delega es uno.
y es Dios. Ok. Ahora, Dios llamará a cuentas a las naciones. Totalmente. ¿Verdad? Llamará a cuentas, pero a pesar de que están actuando no conforme a su voluntad, Dios, que es fiel, conserva este principio de delegación de autoridad. Correcto. Y esto comienza, para decir algo repetitivo, comienza por el principio. O sea, Dios le Tiene dio que ser a así. Abraham, claro, suena medio tonto, pero es enfatizar en el hecho de que al principio de la historia, de la humanidad, Dios delega a Adán la responsabilidad. Pero es muy importante lo que estás diciendo, inclusive, que en el principio, ¿verdad? En eso que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la autoridad no surge en algún momento de la historia. Exacto. No se desarrolló por una evolución, no se desarrolló por algo que simplemente una concesión social. O un desarrollo social, correcto. Exacto, sino que fue desde el principio. En el principio. En el principio. En el principio Dios crea todo lo que Él ha hecho, todo el universo, y escoge al hombre y le dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Y a veces nosotros, término de iglesias, pasamos muy por encima de estos pasajes. Del capítulos 1 al 3 de Génesis, los pasamos como, qué linda historia. ¿Verdad? Y bueno, ahí es otro punto, pero a veces hemos menospreciado un poco la narrativa del Antiguo Testamento en función de lo que implica la vivencia de la humanidad completa. Sí. Los propósitos. Los propósitos, totalmente. De la creación. O sea, que estás diciendo que sojuzgar la tierra, estás diciendo que es una capacidad gubernativa que Dios establece para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Correcto. Porque fue dado al hombre y a la mujer. Exactamente. Y, se le da... Sí. No, y por eso es que tenemos jueces, sea en el ámbito masculino o en el ámbito femenino. Correcto. ¿Verdad? Y no porque sea un hombre o porque sea una mujer, tiene más o menos capacidad, sino Exacto. que ambos fueron delegados Correcto. por Dios. Exactamente. Llenen la tierra, se precisan hombre y mujer, sojuzguen, gobiernen, precisa hombre y mujer, bien, y se le delega esta responsabilidad al hombre, en una narrativa que inicia en Génesis y va hilada y trenzada, hebrada maravillosamente de principio a fin, con ese resaltamiento, no sé si esa palabra es correcta, resaltamiento, o con ese resaltado más bien, con ese resaltado. Lo importante es que se entiende la idea. Se entiende, vos me entendés que lo quiero decir. La Real Academia va aumentando según... Sí, va aumentando conforme los burros hablan, dice. Según de las invenciones lingüísticas. Entonces, con ese resaltado de la promesa, a partir de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Entonces, es el rol del hombre de gobernar, ¿verdad? Y hoy, ese gobernar, es importante comprender la autoridad delegada por Dios en los gobiernos. Y nada más hago una salvedad muy rápido para continuar hablando. No olvidemos que estamos en el contexto de la violencia doméstica. O sea que en el programa anterior hablamos sobre las emociones y un hombre abusador que dice, no me interesa ni la moral ni la conciencia. Yo sigo siendo quien soy porque así soy y así me moriré. Entonces el gobierno humano, el gobierno civil más bien, va a entrar para decir, un momentito, hay una... En nuestros términos de conversación, hay una conciencia y una moral que no te permite hacer esto. Entonces el gobierno va a actuar privándole de libertad, condicionando su inconsciencia, condicionando su inmoralidad en el sentido de una agresión, autoridad delegada por Dios mismo. Claro, que hay dos maneras de llegar a vivir quieta y reposadamente. Correcto. La mejor es la paz en el Señor. Y si esto es desestimado, entonces es a través de la ley. O sea que una persona, vamos a ponerle o el término víctima o afectada o afectado, ¿verdad? Donde la otra pareja, la otra persona, quien le violenta, decide en su necedad no abrirse a la gracia, a la paz, a la restauración que solamente Dios da. El recurso válido por Dios, correcto, es el recurso de la ley a través de los gobiernos. Exactamente. Para ser así explícito y puntual en lo que estamos tratando de decir. Un recurso de Dios que preserva la vida de personas que son víctimas, en este caso, del contexto de la violencia doméstica. Correcto. Entonces, más allá de
posiciones políticas o ideologías de partidos, que es otro tema, bien, Dios delega su autoridad en gobiernos para protección y para vivir quieta y reposadamente, como Timoteo dice, que esta expresión quieta y reposadamente tiene que ver con estar sujetos a toda autoridad. Y hay pasajes, ¿verdad?, donde podemos establecer los principios clarísimos donde Dios delega la autoridad a los gobiernos. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, claro, sométanse a toda autoridad. Sí. Segunda Timoteo capítulo 2, pide que oremos por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. Pedro, en toda su primera carta, él dice, hagan el bien y sométanse a toda autoridad civil. De hecho, cuando habla Pedro de presentar defensa en el capítulo 2, antes de eso, va a decir, sométanse a todo el gobierno, sea el rey o a los embajadores que tienen autoridad de este rey, dada por Dios, por supuesto. Bien, pero recordemos que Pedro escribe en un contexto donde el gobierno era el Imperio Romano. Sí, donde estaba Nerón en la cabeza. Estaba Nerón, claro. Y que esto, en ese tiempito de Pedro, del finales del primer siglo, va a comenzar una cruentísima persecución contra la iglesia hasta el año 313 más o menos. O sea, 3 siglos o 2 siglos y medio de una persecución que iba en crecimiento. Y Pedro dice, sométanse. Claro, luego dice, para que por su buena conducta hagan callar a los ignorantes, ¿cierto? Con argumentos falsos, pero sométanse a toda autoridad. Sí, es que ese principio no puede ser, digamos, pasado por alto. Y es bueno el punto que estás diciendo, porque esto no depende de cómo actúan, digamos, los gobiernos. Ahora, sí, y como lo tenemos muy bien, está la salvedad de que cuando esta autoridad civil intenta pasar sobre la autoridad de la Escritura, allí es donde tenemos, digamos, la concesión, la diferenciación de cómo actuar. Porque nosotros no debemos principalmente a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y aquello que atente contra su voluntad, aún viniendo de una autoridad civil delegada por Dios, se sobrepone, ¿verdad?, lo que está escrito en la Escritura, que las intenciones entonces gubernamentales. Estamos diciendo entonces de que la responsabilidad del creyente y de la iglesia es obedecer y sujetarse a todo gobierno, a menos que la ordenanza llame a una práctica explícita de pecado. Exactamente. Porque también he escuchado, por ejemplo, Hechos capítulo 5, creo que es el versículo 29, donde los apóstoles dicen, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. He escuchado ese texto sacado de contexto totalmente para decir, nosotros no estamos sujetos al gobierno, entonces obedecemos a Dios. Fuera de contexto totalmente. Fuerísima de contexto, sí, ¿verdad? De hecho, en ese mismo pasaje, los apóstoles llegan a un acuerdo con las autoridades. Si ustedes nos van a castigar por predicar el evangelio, no hay ningún problema. Vamos a predicar y hablar y después ustedes nos castigan. Ellos aceptan el castigo, ¿cierto? Totalmente sacado de todo orden, pero están dispuestos a aceptar el castigo por lo que hacían. Bueno, que es Pedro el que va a decir luego, mire, si vamos a sufrir, suframos haciendo lo bueno. Exactamente. En toda la primera epístola de Pedro es una defensa o una apelación de decir, sufrimiento y gloria. Claro. O sea, van a sufrir, sufran, pero por hacer el bien. Claro. Correcto. Y en el contexto en el que estamos tratando es porque cuando está una víctima sufriendo por la injusticia, podríamos decir a esas alturas que la justicia divina se va a extender mediante las autoridades civiles. Exactamente. Es decir, y que es un recurso válido para la familia que sufre violencia doméstica y válido para las iglesias que vamos a responder a la violencia doméstica en un rol pastoral. Y que eso creo que es muy importante que hagamos esa salvedad. Hace algunos programas atrás hablamos de cierta estadística hecha en Estados Unidos de que muchas iglesias no saben cómo responder a la violencia doméstica. Una de las primeras respuestas erróneas de algunas iglesias es dirigirlo absolutamente el caso al gobierno civil. O sea, viene una mujer agredida, ¿qué hago? Bueno, vaya a la policía y yo me lavo las manos. Que no es la respuesta. La iglesia necesita responder a la violencia doméstica dentro de un rol pastoral que está puesto en una sociedad. ¿A qué quiero decir? En el caso de un caso, y siendo redundante, de violencia doméstica, evidentemente va a haber en cierta medida que poner restricciones legales.
Sí. O sea, llevar a la policía, apartar al abusador. Sin embargo, el pastor necesita, o el pastor no, el liderazgo de la iglesia más bien, o las personas delegadas con este rol, necesitan caminar en los dos bandos. Necesita caminar con la víctima para un proceso de cuidado integral, físico, emocional, espiritual, bien, de proveer recursos de dónde va a vivir, qué va a comer por algún tiempo para cuidar de ella, pero también va a cuidar del abusador que fue preso, porque no se puede trabajar solamente en una línea. No se puede atender a uno y menospreciar al otro. El abusador que está preso y que probablemente va a hacer conciencia de sus actos estando preso, el rol de la iglesia es acompañar inclusive a este preso y decirle, estás aquí por tu consecuencia, pero yo camino con vos para seguir mostrando cómo Dios tiene gracia y tiene oportunidad en nosotros. Sí, Entonces, fíjense, sí, es sí, interesante este funcionamiento dinámico dentro de la iglesia y la sociedad. Es que la gracia de Dios es tan incomprensible para nosotros que inclusive la ley toma, digamos que esta intención de reprimir lo que, en este caso y ejemplo, los actos violentos, dando este tiempo para una posible restauración del agresor. Correcto. O sea, sostiene sus tendencias, pero no se le cierra la puerta a la gracia y a la restitución. Exactamente. Porque son recursos dados por Dios para los hombres o la humanidad en busca de acercarse a Dios. Y esto que estabas hablando vos de Romanos 13:4, yo creo que es tan relevante en lo que estamos hablando que me voy a permitir leerlo en una versión dinámica para que lo entendamos mejor todos, la Nueva Traducción Viviente. Ve qué interesante, dice: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Aquí ya yo creo que está Listo. Clarísimo, ¿no? Apague, vámonos. Okay. Dijo. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Así que, ¿qué encontramos con esto? Que Dios ha facultado a los gobiernos a producir temor a los que insisten en practicar el mal. Correcto. O sea que el temor entonces es el vehículo por lo cual aquellos agresores, si no tienen temor de Dios, si no responden a un temor reverente de Dios y no actuar según, actuar según sus impulsos, dañando la imagen y semejanza de Dios en el prójimo, eso es que está atacando también, o sea, está pasando por encima del temor reverente de lo que Dios ha creado en el ser humano. Entonces Dios infunde temor en ese agresor por medio de la ley. Yo no sé qué sentís vos. Y uno puede andar con todos los papeles tranquilos en el carro, Sí. pero bueno, en unos más que en otros. Claro. Pero si hay un policía de tránsito, vos das la vuelta, nada más, y te encontrás de frente una serie de patrullas o un operativo, bueno, no sé, serían pocos los que al menos se inquietan un poco, Sí, ¿no? sí, correcto. Aun cuando vos sepas que tenés todo en Que está regla todo bien. dentro de las normativas de la ley de tránsito, etcétera. Claro. ¿Ves? Pero ese temor, Es un temor. Dios hacia las autoridades gubernamentales, Correcto. Dios lo ha establecido. Es un temor reverente, es un respeto. Claro. Y además que tienen, yo creo que son entrenados para infundir ese temor y respeto en su forma de hablar y presentarse, mire, papeles, documentos, Por etcétera. supuesto, porque ellos no están llamados a tratar a una ser iglesia amigos. local. Ellos están tratados a lidiar con todo. A lidiar Claro. con la singularidad y particularidad del ser humano, ¿verdad? Correcto. Y también creo que algo importante, mi querido amigo, aquí es hacer una distinción. A veces, y lo digo porque lo he escuchado, alguna parte de la iglesia asume la posición de decir, yo no puedo respetar a un sistema de gobierno que actúa en contra de la iglesia, en contra del pueblo. Y se dijo en un contexto sobre, al menos en Costa Rica, con el tema económico, nuevos impuestos, Claro. políticas que maneja el gobierno, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso yo hablo mucho o enfatizo, no estamos hablando de partidos políticos. El manejo económico De del agendas país, políticas. correcto, de agendas políticas. Y, Sí. el manejo económico de un país varía y es punto de aparte. ¿Qué lo quiero decir? En lo que venimos hablando, los programas anteriores,
hay algo que a mí me llama mucho la atención, que justamente lo vi hace un par de meses. En Costa Rica se han establecido como leyes principios que la Biblia enseña que son valores. Por ejemplo, se aprobó la ley del cuidado animal. O sea, una persona que maltrate un animal, y tenemos el caso hace poco de un hombre que mató a un gato, lo tiró de un edificio altísimo por diversión y evidentemente fue procesado. La Biblia enseña el valor de la creación y cómo el hombre es responsable de administrar y cuidar de esta creación que también se beneficia. Luego, la Biblia habla ampliamente sobre el respeto, y mucho con la cultura oriental, el respeto a las canas, a los viejos. Y se han aprobado recientemente leyes que tienen que ver en cuanto al cuidado de personas mayores, adultos mayores, por el descuido de aquellos que no están atendiendo a estas personas que en este momento no tienen una habilidad para seguir desarrollándose y cuidándose. La ley contra la violencia de la mujer o la violencia intrafamiliar o el desvalido, las leyes para personas con discapacidades físicas, ¿cierto? En un bus, etcétera. Entonces, estos son los tipos de cosas que yo entiendo que las escrituras hablan en cuanto a que vamos a obedecer. Yo puedo estar de acuerdo o no con el nuevo plan de impuestos, y eso es un criterio que debo tenerlo basado en conocimientos de economía y de política, ¿cierto? Y puedo estar de acuerdo o no, y eso es algo personal y un punto de vista. Hay economistas cristianos que dicen que estos impuestos eran necesarios y tienen sus argumentos. No puedo debatirlos porque no conozco el tema. Pero en estos temas del gobierno como delegado de la autoridad de Dios para protección y vivir reposadamente, es una verdad clarísima en la Biblia. Claro. Y dice la Biblia que no en vano llevan la espada. Claro. En nuestro contexto, no en vano andan armados. Sí, no, y en ese contexto que estás hablando, imagínate que simplemente la respuesta civil del ciudadano simplemente sea salir a las calles a hacer actos de vandalismo porque no estoy de acuerdo con. Correcto. Como ha pasado. Bueno, pues entonces, ¿en qué tipo de sociedad, un anarquismo estaríamos nosotros viviendo? Entonces, independientemente de las agendas políticas, se conserva en el gobierno, y la responsabilidad civil es estarse sometiendo a las autoridades. Correcto. ¿Verdad? Pero bueno, todo esto lo estamos diciendo para que esta necesidad de recurrir al gobierno, a las autoridades civiles para que ejecuten la ley, evita en la persona que está siendo violentada, mi hermano, algo esencial, que es la venganza personal. Esto es fundamental. Y esta parte de la escritura que dice ojo por ojo y diente por diente, de una manera mal interpretado, se podría concebir de que yo soy el que ejecuto, digamos, la venganza personal según lo que yo he recibido. Y esto no está absolutamente en nada aplicado a una tendencia particular, sino que está trasladado a una parte, digamos, gubernamental. Sí, es el gobierno quien debe actuar en esta dirección. Mira esto, vos y yo probablemente hemos visto películas donde una persona sufre en manos de una persona de violencia doméstica, de cualquier tema, no importa. El punto es que siempre queremos que al final el bueno mate al malo. Exacto. En cualquier película, ¿verdad? Sí. Y todas las películas, por más sin argumentos que tengan, más mala, más buena, ¿verdad? La escena final es, al fin, el bueno y el malo se encuentran. Y queremos que el bueno mate al malo. No, y la policía, viene de camino, y no, que lo maten. Es que, claro. Un momento, esto no es lo que estamos entendiendo dentro de un desarrollo normal de la humanidad en lo que Dios nos creó. Buen punto. Y es que ese tipo de películas tocan una fibra muy sensible. Es que nosotros necesitamos justicia, digamos, demandamos justicia, pero se distorsiona la forma en que se alcanza y se logra esa justicia. Correcto. ¿Ves? Correcto. Por eso dijimos al principio, nadie tiene el derecho de hacer lo malo, aun cuando esté, digamos, frente a injusticias. Y eso es el corazón, al menos, de este programa, porque nos va a estar preparando para el siguiente. Correcto. ¿Dónde acudir en caso de injusticia?
desestimando completamente la venganza personal o particular. Entonces, ¿cómo alcanzar justicia? Hay mecanismos de parte del gobierno que se establecen para alcanzar esa justicia. ¿Cuál es entonces la forma de lidiar con esto? Evidentemente, Dios ha puesto formas e instituciones para que se aplique la justicia, no a la libre, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar, como decías en el próximo programa, de la aplicación de la ley en caso de violencia intrafamiliar. Pregunta, o más bien una idea para que finalicemos. Sí. ¿Cuáles podríamos decir que son 2 o 3 principios muy breves, muy cortos, en cuanto al tema del gobierno y la iglesia? Principios, digamos, en cuanto a delegación. Ajá, sí. Por ejemplo, yo puedo decir que la iglesia debe someterse al gobierno. Ah, ok. Bueno, ese sería un principio definitivo. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor ha instituido tanto a la iglesia como al gobierno. Al instituirlos le ha dado ciertos parámetros. Es decir, que no se tienen que estar confundiendo uno con el otro. Exacto. Por ejemplo, la iglesia no representa el gobierno no tiene que meterse en cuestiones, digamos, dentro de la normativa de la iglesia. Por eso hay una autoridad dentro de la iglesia. Correcto. Entonces, en ese sentido, ambas características han sido instituidos por Dios para cumplir propósitos específicos. Ahora, el gobierno instituido por Dios y a través de los seres humanos para sojuzgar la tierra, tienen principios específicos para mantener la armonía, para conservar, no para eliminar, sino para reprimir la maldad en la sociedad. Correcto. Esto le compete al gobierno y no le compete a la iglesia. La iglesia no puede enviar a la cárcel a una persona, evidentemente, ¿verdad? Y el gobierno no puede decirnos a nosotros en qué creer o en qué no creer. Exactamente. Esa es la fórmula como Dios lo ha diseñado. Sí, así es. Bien, entonces recordamos lo que hemos hablado. Dios ha delegado autoridad sobre el gobierno, no partidos políticos, gobierno, y la iglesia está llamada a vivir dentro de este modelo dado por Dios, no un anarquismo o una venganza personal, inclusive cuando haya razones razones válidas, ¿cierto? No aplicamos justicia propia. Es un tema del gobierno. Exactamente. Creo que ha sido un importante tema. Muy importante, ¿verdad? Sí. Cimentar las bases. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen temor de acudir a las autoridades civiles para buscar justicia. Exacto, exactamente. Y eso no puede ser. Correcto. Hablamos de la otra semana entonces, más concretamente, de cómo aplicar la ley en el caso de violencia intrafamiliar. Exacto. Muy práctico. ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Y cuáles son las protecciones que la ley le da a la persona que está sufriendo violencia doméstica específicamente? Ok. Y evidentemente lo vamos a hablar dentro de un contexto costarricense, pero personas que escuchan fuera del país pueden o deberían también investigar cuáles son estos procedimientos que deben seguir. Así es. Muy bien, mi querido amigo, nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Así es, así será, si el Señor lo permite. Y bueno, ansioso por poder conversar con vos el próximo tema. Por supuesto, que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos. Chao.